Grabamos entonces. Si Fabricio, Bueno, ¿querés empezar ahora? dale, dale. Listo. Eh, Dejamos grabando entonces los otros dos. Listo. bueno, vamos a compartir. Pero les voy cerrando esto. Bueno, ahí está. Bueno, ¿cómo les va? Bueno, la idea de la clase de hoy, bueno, en principio estamos acá por temas de fuerza mayor. No sé si les llegó el mensaje de que no íbamos a tener clase teórica. Entonces, bueno, eh, la idea es arrancar con, bueno, una pequeña introducción a la parte de óptica geométrica. Igual, como la idea igual no es dar una clase muy extensa, muy larga, porque queremos priorizar la parte de consulta, así que ustedes saquen todas las dudas que tengan, más ahora que tenemos más tiempo. La idea es simplemente comenzar a introducir, digamos, uno de los dispositivos con los cuales vamos a trabajar en estos temas de óptica geométrica, quizás el más sencillo de todo, ¿no? Que sería los espejos planos. Eh, un espejo, o sea, lo que es el dispositivo de un espejo, lo que va a hacer es reflejar todos los rayos de luz que incidan, ¿sí? Y entonces, bueno, la idea es que en algún lugar del espacio se va a formar una imagen, ¿sí? Y bueno, entonces eso es lo que les voy a pasar a introducir ahora. Ahí está. Entonces, supongamos que tenemos un punto del espacio, ¿sí? En presencia de un espejo. En realidad, bueno, este punto podría representar, por ejemplo, a una persona así que se quiere mirar en un espejo, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es pararse enfrente de dicho espejo, y bueno, entonces, eh, bueno, en algún lugar del espacio se va a formar esa imagen, pero el tema es que la persona es un cuerpo extenso, ¿no? Entonces, nosotros para simplificar un poco, lo que vamos a hacer es proponer en principio un cuerpo puntual. ¿Sí? Que un cuerpo puntual lo podemos modelar de esta forma, como una fuente de ondas esféricas. No sé si eso lo vieron, ese concepto lo llegaron a ver en la teoría. ¿Sí? O sea, ondas esféricas, lo que significa es que, bueno, son ondas que se emiten en principio en todas las direcciones, ¿sí? Como vemos acá, y cuyo frente de onda, ¿sí? Es decir, la figura que queda determinada, digamos, al unir las puntas de los vectores, o sea, define una esfera o una circunferencia en este caso, 2D. Bueno, la idea es que, bueno, si uno, por ejemplo, coloca el dispositivo a una distancia mucho mayor a la fuente, bueno, la idea es que este frente de onda se va a parecer a un frente plano. Eso nos va a servir, por ejemplo, en dispositivos que vamos a ver más adelante, ¿sí? Más que nada en interferencia, ¿sí? Cuando vemos interferencia y difracción, ahí va a ser importante por un tema eh, ¿cómo se llama? Este, para no, o sea, en el caso de interferencia nos va a interesar, eso quiero decir, para no irnos de los límites en los cuales pasamos de tener interferencia a tener difracción. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. En este caso, lo que tenemos es un espejo, ¿sí? El dispositivo quizá más sencillo. Entonces acá esto no nos va a interesar, y lo que queremos ver es qué pasa con los rayos cuando impactan en la superficie, nada más. Entonces, ahora lo que les quiero preguntar, ¿sí? En este caso, llegado a este punto, es si llegaron a ver estos temas, o sea, de cómo viaja una onda en 3D, en tres dimensiones, ¿sí? Cómo se propaga, y las leyes que cumplen al reflejarse y transmitirse en una interfaz. ¿Eso lo llegaron a ver? Sí, 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 lo vimos, lo vimos. O sea, Eso lo vimos vieron. ondas esféricas, cilíndricas, y vimos lo de la ley de Snell, lo de la ley de reflexión, tipo, bueno, Perfecto, todo eso. perfecto, perfecto. Entonces, ¿saben entonces cómo se refleja, por ejemplo, en este caso, un rayo en un espejo? ¿Sí? Cómo se refleja?
Y de el cualquier ángulo que manera. forma con la perpendicular es igual. Perfecto. O sea, de manera simétrica respecto a la normal de la interfase. ¿Sí? O sea, definiendo un mismo ángulo con la normal. ¿Sí? Entonces va a pasar esto. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, estos rayos dibujados en naranja son los rayos reflejados respecto de cada uno de los que inciden en la superficie. ¿Sí? Fíjense que si nosotros acá trazamos la normal, los ángulos que forman con cada uno de los rayos deberían ser, en esencia, los mismos. ¿Sí? Bueno, esto es lo que en teoría uno ve. ¿Sí? O sea, si uno pudiera, por ejemplo, colocar una fuente láser, ¿sí? Supongamos una fuente puntual monocromática, y si uno pudiera ver, digamos, preparar el dispositivo y el medio como para que uno pudiera ver las trayectorias de los rayos, esto es lo que uno vería, en principio. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se forma la imagen? ¿Sí? O sea, ¿dónde se forma la imagen de esta fuente? ¿Sí? Va a ser mejor que utilice un puntero. ¿Sí? O sea, la imagen de esta fuente, ¿sí? Que sale acá. ¿Cómo se forma? O sea, pues nosotros en principio vemos esto nomás. Refracta en el medio, se ¿Cómo? refracta en el medio, los rayos se van refractando y No, no. después, Acá refracción no hay en principio, ¿sí? perdón, no. Este, respecto a la perpendicular del espejo, está en la misma dirección. En la misma ¿No? dirección, o sea, se prolonga el rayo Claro, eso sí. a la misma distancia que está de la fuente hacia la... Exactamente. A una misma distancia, sí, claro, a una misma distancia de la fuente, ¿sí? Entre la fuente y el espejo. ¿Sí? Exacto. Entonces, claro, entonces lo que está diciendo es lo siguiente. O sea, si uno considera a dónde pueden converger estos rayos que se reflejan, ¿sí? Del otro lado del espejo, ¿sí? Entonces, bueno, lo que va a ocurrir es esto, digamos, es lo siguiente. Van a converger todos a un mismo punto, ¿sí? Que lo llamamos punto imagen, o S', ¿sí? Donde S, bueno, en correspondencia lo llamamos punto objeto. Entonces van a converger en un mismo punto, ubicado a una misma distancia, ¿sí? O sea, si esto está construido bien a escala, esto les tiene que dar a una misma distancia respecto de la fuente, ¿sí? Bueno, ahora, resulta que esta imagen en realidad es una imagen que es virtual, ¿no? No es una imagen real. Así la vamos a llamar. En este caso, bueno, es medio trivial que esta imagen no sea real debido a que, bueno, los rayos simplemente se reflejan nomás. Esto es una construcción teórica, digamos, como para poder ubicar, ¿sí? Por construcción, el punto donde se genera la imagen. Si uno coloca una pantalla en este punto que corta el punto S', bueno, uno en teoría no va a ver nada, ¿sí? Simplemente la imagen la ve en el espejo. Entonces, Y una hasta pregunta, acá, perdón. O sí. sea, lo que es una imagen virtual o real es si realmente, o sea, como que no entendí eso, digamos, como la diferencia. O sea, si Claro, realmente está ahí o no. claro, vos colocás una pantalla, por ejemplo, pon un espejo, colocá un espejo en un punto del espacio, colocá Sí. una fuente, digamos, a una cierta distancia, y coloca una pantalla del otro lado del espejo. En esa Sí. pantalla no vas a ver nada, ¿sí? Porque no Ah, hay ya, imagen. claro, sí, 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 sí. Esto es una construcción nada más. Perfecto. Acá se puede ver bien. Después cuando veamos lentes y sistemas de dioptras, tal vez no sea tan trivial, ¿sí? Porque bueno, van a haber imágenes intermedias, van a haber cálculos intermedios, y entonces ya no va a quedar tan digamos, tan linda la construcción. Pero en este caso se puede ver, ¿sí? ¿Está bien entonces hasta acá? Sí, genial. Bien, bueno, esto es básicamente la teoría, ¿sí? Lo fundamental que hay que tener en cuenta. A partir entonces de este momento, lo que voy a hacer es hablarles sobre uno de los problemas de la guía, ¿sí? Que es el 8, y después pasamos a consultas, ¿no? Nada más, directamente. Entonces, el problema que les voy a comentar va a ser el 8 de la guía, ¿sí? Que es una superficie en realidad formada por dos espejos, ¿sí? Por dos espejos que forman un ángulo alfa entre sí. Y entonces, bueno, vamos a ver que los rayos que inciden, ¿sí? Se van a generar, en teoría, más de una imagen, ¿no? ¿Está claro eso? Tenemos más de un espejo, entonces evidentemente va a haber más de un punto imagen.
Entonces, lo que nos pide el ejercicio en primera instancia es que calculemos el ángulo beta, ¿sí?, que forman los rayos, digamos, en principio el rayo que incide en una de las caras, ¿sí?, y entre el rayo que emerge luego de rebotar en la segunda cara, ¿no? Fíjense que lo que pasa es, bueno, el rayo viene, rebota en la primera de las caras, se refleja, rebota en la segunda de las caras y después emerge. Entonces lo que nos piden es que calculemos el ángulo entre el primer rayo y el segundo, lo que podemos llamar el ángulo de desviación, ¿sí? El ángulo de desviación lo vamos a calcular también la próxima clase, si no recuerdo mal, o sea, si no estoy mal, cuando veamos prismas dispersivos. Y ahí también va a ser importante porque tenemos una refracción, una refracción, en este caso una transmisión intermedia. Entonces va a ser importante también calcular el ángulo de desviación. Esto es como un primer modelo, digamos, si se quiere. Entonces vamos a ver eso, ¿sí? Entonces, esto es un esquema un poco más detallado, ¿sí?, donde lo que vamos a utilizar básicamente para encontrar el valor de este ángulo beta, ¿sí?, van a ser argumentos de trigonometría y las leyes de la descripción geométrica, ¿sí?, de la reflexión y de la transmisión, ley de Snell. No, ley de Snell no, solamente reflexión. O sea, más simple todavía. Entonces, fíjense, tenemos el primer rayo que llega, ¿sí?, ¿estamos bien hasta acá? El primer rayo que llega a la primera de las superficies, rebota en la primera, se dirige hacia la segunda, incide en la segunda superficie y, por la ley de la reflexión, se refleja y emerge, ¿sí? Entonces lo que nos piden es ver el ángulo que forma el primero o sea, la dirección formada por el primero de los rayos y la dirección formada por el último de ellos, ¿sí?, esta que está acá. Entonces definimos a beta como este ángulo, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá entonces? Perfecto. Bien. Bueno, les voy a mencionar ahora, ¿sí?, que todos estos ángulos que vemos acá, solamente desconocemos 3 de ellos nada más, ¿sí?, que son este ángulo φ1, el ángulo beta, ¿sí?, y este ángulo φ2. El resto son todos conocidos, ¿sí?, porque fíjense que este ángulo que está acá es el ángulo de incidencia, ¿sí?, que es un ángulo que nosotros podemos escoger, ¿sí? Supongamos que acá tenemos el láser, ¿sí?, desde acá lo manejamos y podemos manejar, digamos, controlar la dirección con la cual incidimos, ¿sí? Entonces, este ángulo θ de incidencia es conocido. Bueno, por ley de reflexión, el ángulo con el cual emerge el primero de los rayos es el mismo, ¿sí?, es θ de incidencia. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Vamos. ¿Alguien dijo algo? No, que tipo, todo bien, todo bien. Perfecto. Bien. Bien, entonces, si este ángulo lo conocemos, este ángulo también, ¿sí? Porque si acá, esta es la normal, ¿sí?, esta línea de puntos es la normal de la superficie, este ángulo es pi sobre 2, ¿sí? Por lo tanto, este ángulo pequeño de acá es pi sobre 2 menos este ángulo de incidencia, ¿sí? Lo mismo pasa acá. Este ángulo también es pi sobre 2 menos el ángulo de incidencia. Bien. Este ángulo de acá también es pi sobre 2 menos el θ de incidencia, ¿sí?, porque estos dos son opuestos por el vértice. ¿Sí? ¿Me siguen? Cualquier cosa me paran, ¿eh? Sí, todo bien, todo bien. Ok. Sigo por acá. Este ángulo alfa es conocido. Es el ángulo que forma el sistema de espejos, ¿sí? O sea, así está construido. Así viene construido. Por lo tanto, este ángulo de acá es pi, o sea, el ángulo llano, ¿sí?, menos el alfa. ¿Sí? Entonces, si conocemos este y conocemos este, podemos conocer φ1, que es este de acá. ¿Sí? El ángulo que forma el rayo que viene de reflejarse acá, en esta primera superficie, y que llega a la superficie del segundo espejo. Entonces, por trigonometría,
les va a dar, bueno, acá les aparecen los tres, ¿no? Por trigonometría, entonces, Φ1 les va a dar esto. ¿Sí? Simplemente lo que hacen es sumar los ángulos interiores de los tres ángulos interiores de este triángulo, lo igualan a 2π, ¿sí? Y le restan estos dos valores. ¿Sí? Entonces le termina dando esto, alfa menos π sobre 2 más el ángulo de incidencia. ¿Sí? Pi Entonces, sería, ¿no? ¿cómo? A pi sería, digamos, Dije 2π, perdón, sí, pi, 180, perdón. Sí, sí, gracias. Bien. Sí, sí. Entonces, por el mismo argumento que utilizamos acá, en esta primera reflexión, entonces este ángulo de acá va a ser Φ1, ¿sí? Y este de acá también va a ser Φ1, ¿sí? Estos dos son opuestos por el vértice, y acá usamos la ley de la reflexión. Bien. Este ángulo entonces lo conocemos, Φ1, ¿sí? Ya lo calculamos, en función de datos. Este ángulo alfa es conocido, entonces, mirando este nuevo triangulito, podemos encontrar Φ2, ¿sí? Usando de vuelta. Pi menos alfa menos Φ1. ¿Sí? Les va a dar esta segunda expresión. ¿Sí? 3 medios de pi menos 2 alfa menos el tito de incidencia. ¿Estamos hasta acá? Sí, sí. Ok. Y bueno, este ángulo ya lo conocíamos, ¿sí? Ahora vamos a mirar este otro triángulo. Este de acá. Este ángulo de acá va a ser pi, ¿sí? Esta media vuelta, pi menos Φ2, donde Φ2 ahora ya es conocido. Y entonces de esta forma, lo que obtenemos es este ángulo. ¿Sí? Este ángulo que lo llamamos, bueno, pi menos beta, porque beta es el ángulo que queremos encontrar. ¿Sí? Entonces, si este es beta, este es pi menos beta. Y bueno, entonces, de plantear este ángulo más pi menos beta, igualarlo a pi, de ahí sale beta. ¿Sí? Y lo interesante es que beta no nos va a depender, ¿sí? del ángulo de incidencia, ¿sí? Nos va a dar 2 alfa. ¿Sí? O sea, va a estar fijo. A nosotros, fíjense, lo que hacemos es mover, digamos, el ángulo con el cual incidimos, ¿sí? Sobre la primera de las superficies. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que va a variar este esquema, ¿sí? Va a variar este diagrama de rayos, ¿sí? Pero lo que no va a variar va a ser este ángulo. ¿Sí? O sea, este ángulo Φ1, ¿sí? se va a mover de una determinada manera, pero no de cualquier manera, sino de una manera tal que, bueno, este ángulo beta se mantenga siempre en 2 alfa. ¿Sí? O sea, fíjense que, por ejemplo, Φ1 varía linealmente con tita de incidencia, ¿no? Entonces, cuando yo varío tita de incidencia, este ángulo va a variar, pero no, en principio no va a volver a, o sea, no va a volver a valer digamos, lo que vale para otro valor del tita de incidencia, ¿no? O sea, es una lineal. Entonces, bueno, esa lineal se va a comportar de tal manera que este ángulo beta no varíe. ¿Sí? Bueno, es lo que sucede también con o sea, lo vamos a ver también con el tema de los prismas, eso lo vamos a ver la clase que viene. O sea, hay un ángulo que es el ángulo mínimo de desviación del prisma, ¿sí? Que, bueno, es un ángulo al cual si uno cambia, digamos, la dirección de incidencia, tampoco se va a ver modificado. Sí, bueno, eso ya va a quedar más claro seguramente cuando lleguemos. Sí, entonces esto se entendió. Fabricio, una pregunta. Sí, sí, sí. Donde tenés pi sobre 2 menos tita de incidencia, abajo, que volvés a Sí. tener lo mismo, eso, ahí. Sí, ¿Por sí, qué abajo acá. está de vuelta lo mismo? Me ¿Por qué confundí en este eso. ángulo vale lo mismo que este? Sí, ¿Decís? No, bueno, fíjate, a ver, vuelvo atrás. esos dos son opuestos por el vértice ahí. Este es opuesto por el vértice con este, Ah, ahí está, sí. ¿no? O sea, porque son dos rectas esto. Claro, sí, sí. Esta naranja es una prolongación de la dirección de incidencia. Entonces Sí, es es una verdad. misma recta. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí, listo. Ok. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta más respecto a esto? No. Ok. Bien.
Entonces encontramos en principio el ángulo que forma la dirección de incidencia con la dirección en la que emerge el rayo, ¿sí? Esto háganlo, sí, peleense con las cuentas, pero básicamente lo que les va a dar es esto, ¿sí? O sea, intenten encontrar cada uno de estos ángulos, plantearse los triangulitos, ¿sí? que consideren necesarios, y van a ver que prácticamente son todos datos, y donde no hay datos, bueno, los van a poder hallar por trigonometría, ¿sí? No es tan complicado tampoco. ¿Está bien? Ese Entonces, sería vamos el a pasar. ángulo, ese Sí, sería el espejo de Eloy, ¿no es cierto? ¿cómo? ¿Se llama el espejo de Eloy? Este es el doble espejo de Fresnel, ¿sí? Esto creo que lo menciona la guía. Es un dispositivo con el cual se genera interferencia, ¿sí? Se genera, digamos, interferencia de dos rayos, ¿sí? O sea, una superposición de dos rayos. O sea, lo que estamos viendo es, si querés, digamos, el trasfondo de todo esto, o sea, lo que ocurre por detrás del espejo, ¿sí? O sea, la interferencia nosotros la vamos a ver donde convergen los rayos que se reflejan, ¿sí? O sea, uno viene, por ejemplo, con una fuente ubicada, por ejemplo, acá, y los rayos que vienen directamente a esta superficie van a converger a un lugar en una pantalla, por ejemplo, ¿no? Y los rayos que vienen, que se reflejan en esta otra, van a converger en otro punto de la pantalla. Bueno, donde converjan los rayos que provienen de reflejarse en esta superficie y en esta superficie, ahí va a haber un fenómeno de interferencia, ¿sí? Eso también es algo que vamos a ver más adelante, ¿sí? O sea, este mismo dispositivo se recicla más adelante cuando veamos el fenómeno de interferencia. El espejo de helioide es uno solo, claro. El espejo de helioide simplemente utiliza las reflexiones en una superficie que es el espejo y el rayo que va directo. ¿Sí? Eso lo vamos a ver también después. Bueno. Bien. Entonces, después lo que les pide demostrar es una propiedad, por ejemplo, de este tipo de dispositivos cuando son iluminados con una fuente puntual. ¿Sí? Entonces, es un poco lo que le venía contando recién, ¿sí? Nosotros nos vamos a concentrar en lo que ocurre, digamos, detrás del espejo, en la formación de imágenes, ¿sí? Entonces, lo que sucede acá, si ven más o menos este esquema lo que les estoy planteando es digamos, la emisión de rayos, ¿sí? Provenientes de una fuente puntual, ¿sí? Que en principio emite en todas las direcciones, ¿no? Entonces, en principio todos los puntos de los espejos van a recibir el impacto de unos rayos, ¿sí? de los rayos que emergen, que se emiten de acá, de esta fuente. Entonces, véanlo, los rayos que chocan en ¿sí? que impactan en esta superficie, ¿sí? Todos estos rayos, ¿sí? Por todo lo que vimos al comienzo de la clase, ¿sí? Van a converger en un punto del espacio que se ubica ¿dónde? Bueno, a una misma distancia de la fuente, entre la fuente y la superficie, ¿no? Entonces, si uno traza, por ejemplo, la perpendicular al espejo, ¿sí? O sea, la perpendicular que conecta la superficie horizontal del espejo con la fuente, ¿sí? Bueno, a esta misma distancia se espera que se forme la imagen, ¿sí? en este punto de acá, por ejemplo. Y si uno considera la segunda de las superficies, bueno, también se espera que la imagen se forme a una misma distancia, ¿sí? Si uno considera la perpendicular, ¿no? La perpendicular a la superficie. Se formaría por acá. ¿Lo ven eso? ¿Está bien esto? Pregunta, Sí, ¿puedo hacer una pregunta ahí? sí. El encuentro de los dos espejos, puede ser que forme la misma imagen. No. O sea, por cada uno de los espejos se forma la misma imagen, ¿sí? O sea, si uno considera todos los rayos que rebotan o que inciden Ahí en en uno de ese. los espejos,
todos estos rayos vienen a parar acá. ¿Sí? Ahora, si uno considera los rebotes en esta otra, de las superficies, todos esos rayos forman una imagen acá. ¿Sí? O sea, todas estas prolongaciones, ¿sí? provienen de hacer converger todos estos rayos que comienzan acá y terminan acá. Está bien. ¿Sí? O sea, tenemos 2 puntos. Claro, en este caso son 2. ¿Por qué? Porque lo que les venía diciendo, ¿no? Son 2 espejos. Al principio, en la primera de las diapositivas que les mostré, teníamos un solo espejo. Entonces había una sola imagen. Ahora, cuando hay más de un espejo, bueno, se espera que haya más de una imagen. ¿Sí? Bien, entonces, ¿alguien más creo que quería preguntar algo o no? Si podías volver a repetir lo último que habías dicho, Sí, no sé qué era lo último. lo de la Ahora. perpendicular. Ah, sí. No, bueno, fíjate que ahora, ¿sí? Fíjate que por ahí, si esta fuente S, por ejemplo, la colocara por acá, tal vez queda más claro el tema, ¿sí? Porque, o sea, se formaría la imagen ¿a dónde? Bueno, a una misma altura por acá, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque la distancia que tomamos para una fuente puntual es la perpendicular, ¿sí? O sea, la mínima distancia posible, ¿sí? Que lo separa de la superficie. Acá, bueno, capaz que no queda demasiado claro, pero bueno, si uno considera, por ejemplo, si uno prolongara este espejo, ¿sí? Por ahí, bueno, por ahí quedaría claro que la imagen se tiene que formar acá, ¿sí? Porque está claro, o sea, los rayos convergen de esta manera. Es la misma explicación que les hice al principio, ¿no? O sea, lo podemos ver también si uno considera el caso unidimensional. Por ejemplo, en el caso unidimensional, por ejemplo, de incidencia normal, ¿sí? Recordá, por ejemplo, la ley de la reflexión, ¿sí? O las leyes por las cuales se reflejan y transmiten, digamos, rayos en 3 dimensiones. Si uno considera incidencia normal, ¿sí? ¿Qué tenemos? Un ángulo de pi sobre 2 respecto a la superficie, ¿no? Bueno, entonces eso directamente hace que los senos de los ángulos valgan 1, los senos valgan 0, los cosenos valgan 1. Entonces directamente ahí tenemos que el rayo viaja en línea recta nomás. ¿Sí? O sea, incide en línea recta, se refleja en línea recta. Y si se pudiera transmitir, se va a transmitir en línea recta también. ¿Sí? Entonces, este rayo directamente converge acá. Y bueno, y el resto de los rayos van a converger también acá, ¿sí? Porque, o sea, por simetría nada más. ¿Sí? O sea, y también, digamos, por la ley de la reflexión, que es una ley que establece una cierta simetría también. Fíjate que este rayo, por ejemplo, ¿no? Este rayo, digamos, la forma en la que se refleja, ¿cómo es? Es siguiendo la ley de la reflexión, ¿no? O sea, en forma simétrica respecto a la normal, o sea, sería más o menos así. ¿Sí? Entonces, si uno quisiera prolongar este rayo reflejado, ¿cómo haría? Bueno, de esta forma. ¿Y dónde converge? Converge acá. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, ahora sí se entiende, gracias. O sea, es el mismo argumento, ¿eh? Por eso dije que acá, o sea, cuando dije que acá terminó la teoría es porque realmente acá terminó la teoría, ¿eh? Se utiliza lo mismo, o sea, se utiliza todo lo que acabo de decir en la primera diapositiva nomás. ¿Sí? Entonces, bien. Eso sería, Sí. eso ¿Cómo? sería con un espejo, sería perfectamente, sin ninguna, ¿cómo se puede decir? Sin ninguna variación en el medio, ¿no es cierto? Si no, sería, la Sí, imagen claro. sería en otro lado, la imagen. No, igual, a ver, no, a ver, acá estamos El medio. considerando aire, pero lo que pasa es que detrás del espejo no nos interesa tampoco qué medio hay, ¿no? Porque las imágenes son virtuales. Entonces, la idea es que se va a formar la imagen eh, sin importar qué medio haya, ¿no? Ah, sí, está bien. O sea, acordate que si el medio es homogéneo, como lo es acá, ¿sí? Este medio es homogéneo. Bueno, la perturbación, digamos, digamos, la perturbación se va a propagar, digamos, de manera rectilínea. Es una de las leyes, uno de los postulados, dice que si
Si no tenemos cambio de medios, entonces la propagación va a ser rectilínea. Y bueno, entonces esto es una reflexión nomás. Bien. Entonces, definimos estos dos puntos imagen, ¿sí? Por cada uno de los espejos. Bien, entonces, lo que les pide demostrar el enunciado de la consigna B, ¿sí? Es que, considerando este dispositivo una fuente puntual ubicada en algún lugar del espacio, ¿sí? Nosotros estratégicamente elegimos esta, ¿sí? Por simplicidad para la construcción nomás. Bien, entonces, lo que nos piden ver es que tanto el objeto, ¿sí? Como cada una de las dos fuentes, ¿sí? Que son estas dos, S1 y S2, ¿sí? Integran una circunferencia con centro en el vértice de los espejos. Sí, fíjense que si esto lo hacen a escala, ¿sí? Como está hecho acá, van a ver que realmente existe una circunferencia que contiene a los tres puntos, ¿sí? Y cuyo centro es el vértice de los espejos. ¿Está bien esto? ¿Sí? Sí, perfecto. La idea es que suceda esto. Ok. Bien, y entonces, para terminar, bueno, nos va a interesar saber también, conocer cuál es esta distancia entre estas dos fuentes, ¿sí? Que en particular, bueno, no las vamos a poder determinar a ojo, porque justamente son dos imágenes virtuales, ¿sí? Entonces no vamos a poder agarrar una regla y medir, ¿sí? Una cinta métrica y medir la distancia entre las dos fuentes puntuales. ¿Por qué? Porque son virtuales, ¿sí? Entonces, los argumentos que vamos a utilizar para encontrar la distancia entre estas dos puntos imágenes van a ser, bueno, argumentos de trigonometría bueno, y las leyes de la descripción geométrica. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar ahora a esta diapositiva, que esta la reciclé de una clase que di de interferencia del cuatrimestre anterior, ¿sí? Pero que sirve justamente porque es el mismo dispositivo, ¿sí? de doble espejo de Fresnel, ¿sí? En el cual, fíjense, algo que no dije, ¿sí? Pero que es importante, es que se utiliza la aproximación paraxial. ¿Eso lo vieron ustedes? ¿Sí? ¿Saben lo que es la aproximación paraxial? No, ¿qué es? No, buena Bueno, idea. la idea es que vamos a utilizar siempre ángulos pequeños, ¿sí? No solamente ángulos pequeños en este caso, por ejemplo, en el caso del dispositivo, donde el alfa es realmente pequeño, sino que también los ángulos en los cuales vamos a incidir son pequeños, ¿sí? Entonces, eso nos simplifica un montón de cuentas, básicamente. Entonces, dicho esto, ¿sí? Lo que vamos a hacer es intentar obtener esta distancia que acá llamamos A entre las dos fuentecitas puntuales, en realidad las dos imágenes puntuales, ¿sí? Virtuales, S1 y S2. ¿Sí? Entonces, fíjense que vamos a utilizar los siguientes argumentos. Sí, sí, Julieta, sí. Es como la aproximación de pequeñas oscilaciones. Hay como una analogía en esto. O sea, a ver, esto que estamos viendo ahora de reflexión y transmisión se puede ver como una generalización a tres dimensiones, si se quiere, la clase que les di la anterior vez, ¿no? de la cuerda y de los tubos, o sea, la propagación de ondas en un cambio de medio. Acá el cambio de medio vendría a ser el espejo. En el caso de la cuerda era el nudito que se le hacía a la cuerda, o si no, el cambio de área de los tubos. Si se quiere, también hay como un empalme entre estos temas de propagación de ondas y óptica geométrica, en el sentido de que, bueno, ahora las ondas que inciden son ondas tridimensionales, ondas electromagnéticas, ondas que satisfacen una ecuación de ondas tridimensional, ¿sí? Si ahí quieren también un poco el empalme, antes la ecuación de ondas era unidimensional, ahora es un gradiente o un laplaciano, ¿sí? Eso creo que lo vieron. Y bueno, entonces la idea es que, bueno, estas ecuaciones, ¿sí? Para las ondas tridimensionales satisfacen esa ecuación de ondas, entonces cumplen las mismas
digamos, cumple las mismas leyes que cumplen, digamos, o sea, se satisfacen las mismas condiciones de contorno para cambios de medios y demás. ¿Sí? Ahora, nosotros lo que estamos haciendo es verlo desde otra óptica, ¿no? Digamos, desde un enfoque más geométrico. ¿Sí? ¿Está bien? Fíjense que estamos utilizando argumentos simplemente geométricos, trigonométricos y simplemente las leyes de la propagación de un rayo en un medio. ¿Sí? Bueno, entonces, teniendo todo esto en cuenta, ¿sí? Ahora, fíjense que, bueno, consideramos una fuente puntual S, ¿sí? Ubicada, digamos, sobre el vértice de los espejos, puede estar en cualquier lugar, pero por simplicidad lo colocamos acá. ¿Sí? Y vamos a considerar, bueno, algunos rayos característicos, ¿sí? O sea, fíjense que si esto es una fuente puntual, esto emite en todas las direcciones, por lo tanto, todos los puntos, ¿sí? de los espejos van a recibir rayos, ¿sí? Por lo tanto, bueno, esta parte va para la parte de interferencia, pero bueno, fíjense que en esta pantalla de acá van a recibir las reflexiones de cada uno de estos rayos, ¿sí? Bien. Entonces, de todos los rayos que impactan sobre estas superficies, nos vamos a quedar con algunos nomás, como por ejemplo, los rayos que inciden de manera normal sobre cada uno de los espejos, ¿sí? Estos se van a reflejar en la misma dirección en la que incidieron, ¿sí? Por lo tanto, entonces vamos a tener una prolongación hacia acá, ¿sí? En esta dirección. Por otra parte, tenemos el rayo que pega directamente en el vértice, ¿sí? Bueno, este rayo se va a reflejar en principio en esta dirección y en esta, ¿no? Porque el vértice es como un punto que une a las dos superficies. Entonces, si pega, digamos, en un punto que está más conectado con el primero de los espejos, bueno, va a ser este rayo, se va a reflejar de esta manera, ¿sí? Siguiendo la ley de la reflexión para esta superficie. Si choca, digamos, un cachitito más corrido para la derecha, bueno, se va a reflejar según la ley de la reflexión con el otro espejo, y entonces se va a reflejar en esta dirección. Claro, sí, es como un gris ese punto, ¿sí? Es 50 y 50, o sea, fíjate que tampoco es, digamos, a ver, es como lo que acabo de decir, ¿no? O sea, un cachitito, un infinitésimo, digamos, corrido hacia la derecha está chocando con un espejo. Un infinitésimo corrido hacia la izquierda está chocando con el otro. ¿Sí? Entonces ahí digamos, valen las leyes de cada uno de los espejos. Bueno, y entonces se reflejan hacia acá y se reflejan para acá. Entonces, ¿dónde se forman las imágenes? Bueno, donde convergen luego de prolongar cada una de estas direcciones, ¿no? Y queda determinado, por ejemplo, este triangulito de acá, ¿sí? Y bueno, y vamos a considerar también el rayo que choca en el vértice, digamos, en el borde de cada uno de los espejos, ¿sí? Este rayo, por ejemplo, se va a reflejar hacia allá. Entonces, la prolongación va a converger acá. Este otro rayo se refleja en esta dirección, por lo tanto va a converger la prolongación acá, en este punto S2. Entonces, de esta manera nos queda determinado, digamos, bien determinadas cada una de las dos imágenes virtuales, ¿sí? Entonces, en principio tenemos este triángulo que les mencioné recién, ¿sí? Y este de acá. Y este de acá, o sea, el que sería S1, S2, y el que sería S1, S2, y el vértice de los espejos. ¿Está bien hasta acá entonces? Simplemente les describí o sea, el esquema en el cual vamos a deducir la distancia entre los espejos, entre las imágenes, perdón. ¿Sí? Entonces, ¿me siguieron hasta acá? Sí, está bien para mí. Ok, bien. Entonces, estos dos ángulos valen alfa, ¿sí? Simplemente por geometría nomás,
Sí, fíjense que acá tenemos este rayo que dijimos que era el de incidencia normal. ¿Sí? Entonces con la superficie de separación, ¿sí? Con la superficie del espejo va a formar un ángulo recto. ¿Sí? Esta vertical de acá, obviamente, forma un ángulo recto con esta horizontal de acá. ¿Sí? Entonces este ángulo alfa va a ser igual a este. ¿Sí? Este ángulo va a ser, estos dos ángulos van a ser iguales. Lo mismo pasa acá. ¿Sí? Ahora vamos a utilizar la aproximación paraxial. ¿Sí? Así que si hasta acá me siguieron, ahora vamos a aproximar. ¿Sí? La aproximación paraxial o sea, lo que nos va a decir es que simplemente estos dos ángulos de acá van a ser alfa también. ¿Sí? ¿Lo ven por qué? ¿Sí? O sea, fíjense, este triángulo de acá, ¿sí? Este de acá, ¿sí? S1, S2 y el vértice, está inscrito en este triángulo más grande, ¿no? ¿Sí? S1, S2. Bueno, pero si estas aperturas son pequeñas, está claro que estas dos aperturas también van a ser pequeñas, ¿no? Entonces podemos aproximar por alfa a estos dos ángulos. ¿Hasta acá me siguen? Ok. ¿Sí? Bien. Y bueno, Son, sí. perdón, aparte son prolongaciones. Las dos ¿Cómo? rectas son prolongaciones y forman los mismos ángulos. Las rectas azules son prolongaciones de los rayos, ¿sí? De los rayos Claro. que inciden y se reflejan. Los Forman, rayos rojos son los rayos reales. claro. Sí, y forman los mismos ángulos. Forman los mismos ángulos básicamente porque estamos hablando de ángulos pequeños, ¿sí? Tenemos un triángulo acá que está inscrito en el otro. Entonces, si estos son pequeños, todos como que se va apretujando, digamos, el triángulo, y entonces, si estos ángulos ya son pequeños, estos también tienen que ser pequeños y van a ser del mismo orden, ¿sí? Básicamente. Está bien. Y entonces, bueno, de esta manera ya podemos encontrar, digamos, por ciertos argumentos de trigonometría, ¿no? Esta distancia A. Fíjense que nos quedan acá dos ángulos rectos, ¿no? En este triángulo. Donde tenemos esta distancia acá, que es A sobre 2, que contiene la variable A, que es la que queremos encontrar. Esta distancia de acá, que es D, que creo que no lo dije, pero D es una distancia conocida, que es la distancia en la cual yo coloco la fuente, ¿no? La fuente la coloco en una distancia D, ¿sí? Bien. Esto, si bien no es la distancia D, es aproximadamente la distancia D, ¿sí? Porque al ser, digamos, al ser estos ángulos pequeños, estas distancias están exageradas, obviamente, pero también van a ser pequeñas, ¿sí? Porque si estas dos aperturas son pequeñas, entonces esta imagen S1 va a caer muy cerca de este punto, ¿sí? Y S2 va a caer muy por acá. Entonces, a nuestros efectos, considerar considerar esta distancia hasta acá, va a ser prácticamente lo mismo, ¿sí? Ese sería el centro de la circunferencia. ¿Cómo? Y el centro de la circunferencia. El centro de circunferencias es el vértice de los espejos, ¿sí? Claro, O sea, sí. desde acá hasta la fuente S hay una distancia D. También Claro. hay una distancia D entre el centro y cada una de las imágenes. Pero si las imágenes están muy juntas, también se puede decir que hay una distancia D entre el centro de los espejos y este punto intermedio de acá. ¿Sí? No va a Claro. variar demasiado. La distancia de sería el radio de la circunferencia. Es el radio de la circunferencia, claro. O sea, fíjate que es como considerar acá, digamos. Es como considerar que es como considerar pequeñas oscilaciones, digamos, ¿no? O sea, no me aparto mucho de este punto, de este mínimo de acá, digamos, ¿no? Si me muevo un cachitito para la izquierda, para la derecha, en línea recta, es como que todavía estoy dentro del perímetro de la circunferencia. Ese es el argumento que estoy diciendo para que acá esto sea aproximadamente D. ¿Sí? Bien, entonces, teniendo estas aproximaciones hechas, ¿sí? Entonces, bueno, uno puede plantear directamente uno puede plantear que la tangente de este ángulo, ¿sí? Va a valer, bueno, A sobre 2 dividido D, ¿sí? Opuesto dividido adyacente, o sea, A sobre 2 dividido D, y de ahí encuentra, bueno, una expresión que relaciona el ángulo alfa con D y con A, ¿sí? Bueno, entonces de esa forma uno llega a estas expresiones, ¿sí? A esta expresión para la distancia A.
¿sí? Que en realidad le va a quedar 2D por tangente de alfa, pero como los ángulos son pequeños, entonces la tangente uno la puede asociar con el seno, y el seno con el mismo ángulo, ¿sí? Y les termina quedando esta distancia, ¿sí? 2D por alfa. ¿Sí? Esa cuenta se las dejo a ustedes. ¿Sí? Bien. Hasta acá llegamos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que les haya quedado? Perfecto, bueno. Si no Cri, hay cri. consultas, podemos, si no hay consultas, podemos ir pasando a consultas generales. De última, si ahora están copiando, por ejemplo, bueno, pueden hacer consultas después también, no hay problema. Tenemos Parame que corto la grabación.